Y no tanto por la gente, sino, pues a veces no sé si por la gente, pero a veces por el mal testimonio que se hace con el dinero que es del Señor, a veces por la forma en que se usa, ¿verdad? O a veces porque pensamos que podemos engañar a Dios también, no dándole a Dios lo que es del Señor. Yo siempre he creído, y no, mi creencia no sale de cosas por creerlas, sino porque está fundamentada en la palabra. Pero siempre pensamos que podemos no darle a Dios, o darle de las obras, o darle lo que nos separamos, ¿verdad? Y de alguna forma pensamos, nada nos va a pasar, nada nos va a faltar, etcétera, etcétera. Pero siempre hay algo que nos pasa, ya sea en lo físico, si no a ti, siempre va a ser a alguien, eso te lo aseguro, ¿verdad? Y siempre vienes pagando más en un hospital, o vienes pagando más en un accidente, o vienes pagando más porque se te poncharon las llantas, y vienes pagando más que darle a Dios lo que es de Dios. Y no es porque el Señor sea malo, sino porque debemos entender quién es el que te da todo. Y a veces es tan fácil y tan sencillo entender que Dios nos ha dado todo, ¿verdad? Y simplemente estamos regresando un poco de lo que el Señor nos dio, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa en verdad la diferencia entre limosnas, entre ofrendas y diezmos? Alce su mano. Y va a decir, no, mejor ni la alzo porque hace, ¿verdad? En verdad, nada más, ¿cuántos de ustedes saben la diferencia entre las tres cosas? Porque hay diferencia entre las limosnas, entre las ofrendas y los diezmos. ¿Quién más o menos sabe a qué se refiere cada cosa? Más o menos. ¿O no? Porque a veces confundimos una cosa con la otra, ¿verdad? Y una de las cosas que están pasando dentro de las iglesias, y no estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, yo tengo otra vez yo sé lo que es la fe, pero hoy en día se hacen como pactos, ¿verdad? Promesas sobre la ofrenda. Yo sí entiendo lo que es una promesa de fe, ¿verdad? Eso es muy diferente a hacer un pacto sobre la ofrenda, ¿verdad? La promesa de la ofrenda, o la promesa de dar a Dios, ¿verdad? El Señor dice simplemente, dar conforme tú hayas prosperado, no conforme a lo que no tienes. Y quiero aclarar esto porque hoy en día dentro de las iglesias, ¿verdad? Una de las cosas que se hace es dar de lo que no tienes, ¿verdad? Da de lo que no tienes. Y lo que hacen a veces los pastores y las iglesias es simplemente llevar a la pobreza más a la gente, ¿verdad? Cuando la historia bíblica es muy diferente, ¿verdad? El Señor dice, da conforme hayas prosperado, conforme lo que el Señor te ha dado. Entonces, nadie supo que era limosna. ¿Tantos? Dar poquito dinero. Dar poquito dinero. ¿Y dar ofrenda? Dar menos poquito. ¿Y dar diezmo? ¿Dar menos poquito? Ok, entonces vamos a entender, hermanos, lo que es la limosna, ¿verdad? Estamos viendo el Sermón del Monte, que es una enseñanza que para mí está gobernando mi vida a partir de unos años atrás, porque no lo entendía. Hoy entiendo que el Sermón del Monte es para todos los cristianos, y que si nosotros bajamos el estándar sobre lo que es el verdadero cristianismo, ¿verdad? Entonces vamos a ser otra vez, no es que yo lo quiera repetir, pero vamos a ser cristianos mediocres, ¿verdad? Que de alguna forma vamos a llevar una vida mediocre, un cristianismo mediocre, una familia cristiana mediocre, y etcétera. Todo vamos a hacer, siempre vamos a diluir tanto el mensaje de la palabra de Dios, que me voy a acomodar el mensaje a mí, y no es que yo me acomode al mensaje, necesito yo cambiar, ¿verdad? La palabra de Dios no se tiene que amoldar a mí, yo me tengo que amoldar a la palabra de Dios. Así que por eso el Sermón del Monte está en... hay quien dice, no, es imposible ser un cristiano como eso. Yo no lo creo, hermanos. Yo creo que si el Señor lo predicó, ¿verdad? Es porque sabía que nosotros podíamos llegar allá. No estoy diciendo que a lo mejor en nuestro conocimiento nos hayamos equivocado, hayamos cometido errores o lo que sea, pero a partir de que ya conocemos, no hay excusa, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice. Ok,
Dice entonces ahí en capítulo 6 de Mateo, dice su palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La verdadera práctica de dar está totalmente referenciada en todas las Sagradas Escrituras. Para el Señor era bien importante, hermanos. Cuando el Señor está diciendo aquí, posiblemente, no sé qué sea la traducción que tenemos acá atrás, pero si usted tiene otra traducción, léame el 6.1. Si tiene otra traducción muy diferente a la Reina Valera, por favor léame el 6.1. Si no, pues está bien, ¿verdad? Pero una de las cosas que dice ese primer versículo, el Señor empieza diciendo: tengan mucho cuidado de hacer esto. O sea, si el Señor está diciendo que tengamos cuidado de poner atención de lo que Él va a hablar, es porque es importante, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, las primeras palabras que Jesús empieza a decir, si Él está diciendo pongan atención, tengan cuidado en hacer esto, es porque va a ser importante lo que Él va a decir más adelante. No solamente refiriéndose a las limosnas, sino refiriéndose a otros dos asuntos, que es la oración y el ayuno. Así que, ¿alguien tiene una versión diferente, que empiece el 6.1 diferente que lo que está aquí? Fíjese la palabra ahí que dice: cuídense, ¿verdad? En su Biblia, ¿qué dice? Guardaos, ¿verdad? Muy diferente. Una cosa es guardarse y otra cuidarse. Pero de alguna forma la esencia del versículo está hablando de cuídense, pongan atención de lo que les voy a hablar, porque es muy importante lo que les voy a decir. Entonces, si el Señor está diciendo eso, lo primero que tenemos que entender es que la palabra justicia que se encuentra aquí, hermanos, no está en el original bíblico, ¿verdad? Si vamos al original bíblico de versiones mucho más antiguas de la Biblia, mucho más atrás de Reina Valera, nos vamos a encontrar que en el original no se encuentra la palabra justicia. La palabra que debería de ir ahí, ¿verdad?, es la palabra limosna, ¿verdad? Entonces dice, si queremos leer, diría: cuídense de hacer vuestra limosna delante de los hombres. ¿Qué estaría diciendo el Señor ahí? Si tú estás escuchando a Jesús y Jesús te está diciendo: cuídense de hacer vuestra limosna, delante de los hombres para ser vistos de ellos, ¿qué estás entendiendo? No tiene que ver con justicia, No tiene que ver con justicia. La palabra Reina Valera la acomodó y la modificó para tratar porque la palabra limosna simbolizaba la justicia sobre las personas, ¿verdad? Entonces, para ellos quisieron entonces modificar la palabra para decir, pues es mucho más práctica, ¿verdad? Se entiende mucho mejor, vamos a quitarla, vamos a hacerla a un lado y le ponemos justicia. Pero en sí el original habla de limosnas, ¿verdad? No habla de justicia. Entonces, si tú estás escuchando esto, de verdad, lo primero que tú pudieras entender, que Jesús te estuviera diciendo: cuídate de hacer vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos delante de ellos. ¿Qué te está diciendo eso? Y todavía no entramos al texto, pero quiero que entiendas más o menos, ¿verdad? Si tú escucharas a Jesús, ¿qué te estaría diciendo? A ver, uno por uno, no se amontonen. Sí, sencillo, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo: cuídate de que si vas a dar algo, ¿verdad?, no lo hagas queriendo agradar a los hombres. Yo soy el que te está viendo. Yo me fijo en lo que vas a dar, ¿verdad? Y más adelante yo vamos a ver ciertos textos, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver lo que la palabra limosna quiere decir. Viene de la palabra griega, el emosune, ¿verdad? Que significa compasión, beneficencia a una persona. ¿A qué tipo de personas se le dan las limosnas? ¿Usted qué cree? ¿A los ricos? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? ¿A la sinagoga? ¿A quién? En aquel entonces. A los pobres. Vamos a leer, voy a empezar por aquí, Keila Hechos 3, 2, 3, Rocío Hechos 9, 36, Vero Hechos 10, 2, Irma Hechos 10, 4, Hechos, a ver, ahorita te lo doy, Hechos 24, 17, Gaby, Eclesiastés 4, 9 al 12, ahorita lo vemos. Ok, vamos a empezar para ver, ¿verdad? Que la limosna era dada a los pobres, ¿verdad? No era simplemente dada a cualquier persona, ¿verdad? Porque muchas de las veces confundimos la ofrenda con la limosna, ¿verdad? Y necesitamos hacer la diferencia entre saber qué es la limosna, qué es la ofrenda y qué es el diezmo, ¿verdad? Para entonces saber a quién van el dinero que Dios pone en nosotros para bendecir a las personas, ¿verdad? Entonces, Hechos 3, 2 y 3, que la en voz alta. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Ok, Hechos 3, 2 y 3, ¿verdad? Traían a un hombre que tenía dos condiciones. ¿Cuáles eran esas dos condiciones de este hombre? ¿Cómo estaba él? Cojo, ¿verdad? Y lo traían y lo ponían a la puerta, ¿verdad? Del santuario, del templo, de la sinagoga, lo ponían ahí, ¿verdad? Y no habla de pobreza, pero dice que su situación no era muy buena, o al menos que yo no lo haya visto, ¿verdad? Pero habían traído un cojo de nacimiento que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna, ¿ok? Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ok, estamos viendo de una mujer próspera, una mujer que había sido bendecida, ¿verdad? Porque Dorcas fue una mujer próspera, bendecida, que trabajaba con sus manos, hacía tiendas, creo, y hacía otras cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas está hablando del corazón de la persona. ¿Cómo era esta persona? Daba limosnas, ¿verdad? Estamos viendo que las daba una vez más, posiblemente hasta ahorita no lo hemos visto, pero ayudaba a las personas pobres. Hechos 10:2. Ok, estamos hablando de Cornelio. 10:4. Una de las cosas que estamos viendo es que aquí las limosnas tienen un significado especial para Dios, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia entre las ofrendas y los diezmos, pero aquí las limosnas dice, tus oraciones y tus limosnas, ¿verdad? Han subido, o yo las he visto como tú has dado, ¿verdad? Y por lo tanto te voy a bendecir, por lo tanto te voy a conceder las peticiones de tu corazón, o te voy a dar lo que tú estás pidiendo, ¿verdad? Es muy interesante ver este libro de Hechos, porque al menos aquí en cuanto a las limosnas, ¿verdad? Porque a veces nos retenemos nosotros de dar a las personas porque viene una persona pobre, ¿verdad? O que tiene hambre, y lo primero que pensamos nosotros, no le voy a dar porque se lo va a gastar en alcohol, se lo va a gastar en esto y lo otro. El Señor no está, si el hombre pidió para comida, aquí está. Ya lo que tú hagas con él, eso ya no te corresponde a ti, ¿verdad? Lo que Dios ya vio es la intención con la que tú diste, ¿verdad? Porque muchas de las veces nos retenemos la bendición por estar pensando así, ¿verdad? Y no damos. Hechos 24:17. Ok, dos cosas muy diferentes, ¿verdad?
está hablando, dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. El apóstol Pablo está hablando ahí. Entonces, hermanos, las citas bíblicas que vamos a ver, ¿verdad? Que estamos viendo, estamos hablando de que la compasión y la benevolencia o la beneficencia que quiere decir la palabra limosna, se daba y se usaba para las personas pobres, personas que estaban en situación de ser cojos, paralíticos, que no podían proveerse para sí mismos y que tenían que salir a mendigar, que tenían que salir a pedir, ¿verdad? Que tenían que salir a buscarse el hecho de poder comer todos los días. Cuando una mujer era desechada, yo les platiqué esto en la universidad, no me acuerdo si aquí, cuando una persona se le daba carta de divorcio, esa mujer simplemente nadie se podía casar con ella, ¿verdad? Y simplemente la mujer, ¿verdad? Ya nadie, ni ella se podía casar, ni nadie se podía casar con ella. Esa mujer se la pasaba entonces tratando de sobrevivir, y muchas de las veces la mujer, como era despreciada, ¿verdad? Simplemente moría de inanición, moría de hambre, porque nadie le quería proveer. Entonces, la opción más viable para esas mujeres era dedicarse a la prostitución, ¿verdad? Por eso encontramos a muchas mujeres, ¿verdad? En la Biblia registradas que se dedicaron a hacer cosas como esas, ¿verdad? Porque no les quedaba de otra, más que tratar de solventar su necesidad para salir adelante. No es como hoy, ¿verdad? Que hay otras oportunidades, otras formas de hacer las cosas. Pero, ¿verdad? Ninguna mujer se podía poner en el templo a pedir tampoco, ¿verdad? Era cuestión de que por eso la mujer se dedicaba a la prostitución, ¿verdad? Y aquellos que estaban lisiados, pues simplemente, si era leproso, fuera de la ciudad, y si era ¿cómo se llama? Y si estaba lisiado, pues sí, podía estar ahí. Entonces, Mateo, hermanos, nos está diciendo, ¿verdad? Que nosotros debemos de cuidarnos, quiere decir, presten atención, tengan cautela, ¿verdad? La palabra guardaos viene del griego prosejo, que está diciendo, ay, presten mucha atención por lo que voy a decir es importante. Entonces, cuando el Señor está diciendo, guardaos de hacer vuestra limosna, o cuidaos de hacer vuestra limosna, ¿verdad? Sino hagan la limosna, ¿verdad? De Dios, la que está en el corazón, ¿verdad? Como si tú fueras Jesús, como si Dios estuviera en tu corazón, haz la limosna de Dios. ¿Cuál es la limosna de Dios? No es vanidosa, no es orgullosa, ¿verdad? La limosna de Dios es simplemente tratar de buscar el bienestar de las personas, no solamente dándoles una moneda, sino tratando de ver qué más puedo hacer por ti, ¿verdad? Porque muchas de las veces le damos a una persona que anda en la calle, ¿verdad? Algo para comer. Y usted sabe el dicho, ¿verdad? Mi padre me lo dijo por muchos años, que decía, ¿verdad? Dame un pescado y me vas a dar de comer, enséñame a pescar y me darás de comer toda la vida. O sea, está bien darles de una moneda, hermanos, pero a veces hay que hablar con esas personas, con esos indigentes. Yo trato de hacer eso. Conozco ministerios que literalmente les renuevan la vida otra vez, los invitan a su casa, los bañan, les dan de comer, les ponen ropa y lo que sea, ¿verdad? Pero así sucede con ciertos ministerios que lo hacen. Nosotros necesitamos ir más allá con la limosna. Entonces, mire, vamos a Éxodo 16:20, ¿dónde me quedé? No, todavía no. Santos, por favor. Éxodo 16:20 y Gálatas 6:8, Elías. ¿Se apagó la luz o qué pasó? ¿No te pares o qué? Mejor que vaya a Santos. Se ha de haber apagado la compu. O algo pasó, no sé. Éxodo 16:20. Y Gálatas 6:8. Ogla. Segunda de Samuel 9:3. Romanos 1:21. Hermana, por favor. No voy a acabar, pero me interesa ahorita lo de la limosna. Vamos a ver algunas citas. ¿Lo quieren? Ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día y creó gusanos y
ofendió y se enojó contra ellos Moisés. Ok, estaba hablando de aquella ocasión cuando el Señor les provee, ¿verdad? Y les ordena que no tomen más de lo que deben de tomar, y estas personas toman, ¿verdad? Se quieren amontonar de más cosas, ¿verdad? Y estamos hablando de eso porque en aquel entonces el pueblo de Dios, hermanos, era un pueblo que necesitaba de la provisión de su Padre. Estaban en el total abandono y necesitaban que Dios les proveyera, y Dios les proveyó comida, pero les dijo: nada más van a tomar lo que les voy a dar, ¿verdad? Y esta gente quiso tomar de más y simplemente quisieron hacer ¿verdad? Su voluntad de hacer lo que ellos querían, y de alguna forma se les echó a perder, ¿verdad? A veces nosotros queremos tener más y agarrar más, ¿verdad? O gente, ¿verdad? Ahí anda comprando la lotería y anda haciendo cosas para esto y lo otro, ¿verdad? Y pierdes más cosas de lo que por andar buscando en donde no debes de andar buscando. Gálatas 6:8, ¿qué dice? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará destrucción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y el Señor está hablando que debemos hacer la limosna de Dios, ¿verdad? La limosna de Dios es para exaltarle a Él, no para exaltarnos a nosotros. Segunda de Samuel 9:3 y Romanos 1:21. Amén, ¿verdad? Cuando se trata de cubrir y aún de proteger al linaje del Señor, ¿verdad? Siempre, aún en situaciones de personas, ¿verdad? Siempre el Señor se proveía de la persona indicada para bendecirlo, ¿verdad? Para estar asegurando algo, que pareciera que no había un seguimiento. El Señor siempre estaba tratando de cuidar la línea, ¿verdad? Por la cual Él iba a ser exaltado y glorificado en todas las cosas. Por eso estamos hablando de eso. Romanos 1:21. Amén. ¿Por qué todas estas citas que usted va a decir? ¿Y qué tiene que ver todo esto? ¿Verdad? Tiene que ver, hermanos, de que Dios tiene el control del dinero, tiene el control de tu vida, tiene el control de las cosas, de cómo te dice que las debes de hacer, y más en el dinero, ¿verdad? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque más adelante vamos a ver lo que es la limosna. Ahorita estamos viendo la limosna, vamos a ver lo que es la ofrenda, y vamos a ver que a veces queremos decirle al Señor: no, ¿sabes qué, Señor? Yo te administro la ofrenda. Yo te administro los diezmos, 50 para aquí, 50 para aquí, 50 para acá, y el Señor te dice: hey, administra tu dinero, deja el mío. Le queremos decir al Señor cómo administrar el diezmo, porque no, es que allá en Piedras Negras hay un hermano que necesita: Señor, voy a mandar 30 para allá, voy a mandar 20 para acá, porque también hay otro hermano, ¿verdad? Y voy a dar 5 a la iglesia. Y el Señor otra vez te dice: hey, administra el tuyo y deja el mío a la iglesia, punto, se acabó, ¿verdad? Gente que se ha enojado con sus pastores, y mi esposa está de testigo, nos han querido mandar nuestros diezmos porque en la iglesia las cosas se están haciendo mal. Y gente en alguna ocasión dice: pastor, le vamos a mandar nuestros diezmos porque aquí en la iglesia algo no está bien, ¿verdad? Y nosotros le hemos dicho: a nosotros no nos mandes nada, ¿verdad? Lo que tú tienes que hacer, deja de ver esas cosas, va y entrégaselo a Dios ahí, punto. Si lo hacen mal, tú no te preocupes, que el Señor responda, ¿verdad?, por lo que ellos están haciendo, pero no te toca a ti, ¿verdad? Pero queremos hacer nuestra justicia conforme a nuestra limosna, y queremos hacer las cosas como nosotros queremos, cuando no es así, hermano. Tú no te preocupes cuando pongas tus diezmos aquí. Si yo lo estoy haciendo mal, el Señor me va a juzgar, ¿verdad? Si el anciano, si Santos, y Betty y los de la iglesia americana estamos haciendo algo malo, el Señor nos va a juzgar, hermano, ¿verdad? Porque otra vez ese dinero, un centavo, es del Señor, punto, se acabó, ¿verdad? Por eso necesitamos tener temor y entender bien la palabra de Dios, porque hoy en día hay gente que dice, y en verdad lo dice: cayendo ahí es mío, cayendo el dinero ahí en la cesta es mío, dicen pastores.
¿verdad? Y tú no me pidas cuentas de nada, no tengo por qué venir y darte un reporte, ¿verdad? Porque enséñame aquí donde dice eso. Y yo digo, mira, qué bien se acomoda la cosa, ¿verdad? Pero el Señor dice que seamos justos y rectos. El Señor dice, no daremos cuenta delante de los hombres, pero sí vas a dar cuenta delante de Dios. Y porque si vas a dar cuenta delante de Dios, ¿por qué no hacerlo delante de los hombres? ¿Qué miedo tienes? ¿Verdad? Si hay que presentarnos correctos, ¿verdad? ¿Por qué no hacer lo que es correcto en todo momento? Entonces, hermanos, el principio fundamental no solo para la limosna, sino para lo que viene debajo, ¿verdad? Aún, perdone, la oración y todas las cosas que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Es que cuando hablamos del diezmo o de la ofrenda, ¿verdad? Una de las cosas que debemos hacer, que dice el Señor, y haces bien que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿verdad? No hagamos las cosas para esperar algo a cambio. No hagamos algo para ser aplaudidos por alguien, ¿verdad? El Señor sabe lo que nosotros hacemos. El Señor sabe, ¿verdad? Que lo pongo como ejemplo, fuimos a Piedras Negras. Bueno, pues usted va a saber que fuimos a Piedras Negras. Se acabó, ¿verdad? Que llevamos unos juguetes. Se acabó, no vas a saber más a lo mejor. Porque no voy a venir, no, fieras, no, hombre, nosotros hicimos esto y fuimos a ver esta hermana, hicimos esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. No, ¿verdad? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿verdad? Hay cosas que la iglesia debe de saber, porque simplemente es ministerio de la iglesia, pero hay otras en lo personal que nadie debe de saber. Así que, ¿verdad? Aún ayudas que yo doy o que mi esposa da, hermanos, yo no le ando diciendo en qué te gastaste el dinero, ¿verdad? O ella nunca me anda preguntando en qué te gastaste el dinero. Ese es mi problema. Yo sé cómo lo uso. Si me quedo sin dinero, en la casa no va a faltar nada, ni a mis hijas les va a faltar nada, ¿verdad? Posiblemente me gaste el dinero, lo traigo, se acabó, ¿verdad? Pero de que yo le ando diciendo, no, mira, déjame te digo, es que ayudé a esta persona, ayudé a la otra y otra. No, eso no está bien, ¿verdad? Así que el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir, Hechos 20:35. Así que la limosna debe ser en secreto, hermanos. La limosna es para ayudar a los necesitados, para aquellos que están en las calles, lisiados, oprimidos, que no tienen forma de comer ni de sustentarse por sí mismos. Porque no hay premio porque el premio que viene para nosotros, ¿verdad? Viene de Dios, ¿verdad? Y el Señor está diciendo cuando le dice a Cornelio, ¿verdad? Que tus oraciones han sido contestadas y tus limosnas las he visto. Vea el poder de una limosna, lo que hace. Cuando venimos y entonces oramos por un enfermo o le pedimos a Dios por alguien, ¿verdad? Una de las cosas que hacemos es simplemente no te preocupes. Yo sé cómo tú ayudas, ¿verdad? Tu petición ha sido contestada. Así que un día el Señor nos premiará, hermanos, lo dice en Mateo 25:21, y el Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué tiene que ver esta cita? En lo poco que ayudas a alguien necesitado con tus limosnas, el Señor te va a poner con más, ¿verdad? Y te va a dar más para que luego entiendas lo que es la ofrenda y lo que es el diezmo. Y luego, ¿verdad? Va a llegar un momento, ¿verdad? Que vas a hacerte bendecido, que dice que la siembra y la cosecha van a estar tan juntas que no te va a dar tiempo de nada, ¿verdad? Va a llegar un momento que estás sembrando y estás cosechando, sembrando y cosechando, y vas a decir, bueno, pues ¿por qué? ¿Verdad? Porque simplemente has entendido lo que el Señor está enseñando en la palabra de Dios, y el Señor nos va a premiar. Y dice en Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Me encanta ese texto, hermanos. Para los que nunca han abierto su casa para la célula, lea ese versículo, Mateo 10, léalo. Cuando una persona abre su casa para la célula, le está diciendo, estás abriéndome la puerta a mí. Dios va a entrar a ese lugar. Y por cuanto des un vaso de agua a este siervo, vas a recibir recompensa de siervo. Y si le das este vaso de agua al pastor, vas a recibir recompensa para el pastor. Y hay un escalafón ahí, ¿verdad? Que el Señor está mencionando, ¿verdad? Tú quieres dar un vaso, dalo, pero hay ciertas bendiciones. ¿Qué es la bendición que quieres? Un vaso de agua para el discípulo, ok, te va a dar una recompensa para eso, ¿verdad? Y mire, vea lo que dice Marcos 10, 29 al 30.
Ese Marcos 10 está, Mateo 10 y Marcos 10 lo debería leer todo completo para que lo viera, pero ya no tengo mucho tiempo. Estoy a punto, tengo 5 minutos para terminar. Marcos 10, 29 y 30. Betty, por favor, léemelo en voz alta. ¿Verdad? Mire que la bendición sobre nosotros, hermanos, a veces pensamos que dejamos a papá y a mamá y que venimos a un pueblo, una ciudad extraña, un pueblo extraño, un país extraño, ¿verdad? Pero si lo dejaste por causa del Señor, si lo dejaste en verdad por servirlo, ¿verdad? O si no lo dejaste pero ahora lo entiendes, ¿verdad? Si cuando sacas tu dinero lo sacas y dices en el nombre del Señor Jesús, ahí te va esta bendición, ¿verdad? Ahí te va esto, ¿verdad? No quiero hablar de lo que hice allá, porque cuando uno va a México encuentra tanta gente, ¿verdad? Pero un viejito, se bajaron mi esposa y mis hijas al baño, y un viejito andaba viendo la comida, ¿verdad? El bote de la basura, y me acerqué y me dice, ¿trabajas aquí? Y le digo, no, pero yo creo que no me oyó. Y me dice, antes sacaban unas galletotas de aquí, y las ponían ahí en la basura y se las llevaba a mis nietos y a mis hijos. Me dice, yo ya estoy ciego, ya no veo bien y a veces me subo en la bicicleta y me voy para otro lado y ya cuando me doy cuenta ya estoy bien lejos y tengo que regresar y era para el otro, ¿verdad? Y le digo, ¿y comiste? Ya el señor tenía como unos 80 años y le digo, ¿y comió hoy? Y me dice, no, pero ahorita saqué estas naranjitas de la basura, ¿verdad? Pero esto me lo va a comer, ¿verdad? Y yo dije, wow, o sea, lo he visto muchas veces. Y usted y yo lo hemos vivido. Y hemos visto cómo gente come de los basureros y cómo gente hace esas cosas. Lo he visto por muchos años, ¿verdad? Que lo hace. Pero él dice, pero no vengo por mí, vengo a buscar las galletas para llevarle a mis nietos. Pero ya hace tiempo que no las veo acá, ¿verdad? Entonces dije yo, pues vaya y cómprele unas galletas a sus nietos, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que cuando tú sacas tu dinero, ¿verdad? Y dices, Señor, úsalo para bendecir a alguien, ¿verdad? Que en verdad sea una bendición, ¿verdad? Hay gente, y yo creo que muchos de nosotros a veces somos así en los restaurantes, ¿verdad? Lo que queremos, nada más damos $1 cuando la persona se esmeró muy bien, cuando la persona hizo lo mejor, ¿verdad? Pero cuando vas a un restaurante, ¿verdad? Ya sea aquí o en México, y les das una buena ofrenda por lo que hicieron, o no estoy hablando de limosna, pero una ofrenda, ¿verdad? La gente se queda sorprendida. Yo creo que una de las cosas que hicimos una vez que fuimos a Indiana, todos juntos, Indiana o Missouri, no me acuerdo, llegamos a un restaurante, el restaurante nos abrió nada más para nosotros porque iban a cerrar, nos abrió. Nos atendieron, hermanos, como usted no se imagina, algo maravilloso. Y yo les dije a todos, ¿saben qué? Vamos juntando una ofrenda, ¿verdad? Yo no me acuerdo si en la primera noche les dimos $80, $90 a dos de los muchachos que andaban ahí. ¿Sabe qué pasó al otro día? Aquí estamos para servirlas. Ya, a lo mejor iban por la feria, ¿verdad? Pero se esmeraron cada día para bendecirlos. Y el Señor nos bendijo a nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, no puedo ir más allá con la ofrenda, pero lo que quiero que entiendas ahorita, ¿verdad? Es que dice el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos va a recompensar, hermanos, por las limosnas. Próximamente voy a estar hablando sobre la ofrenda, ¿verdad? Para que entendamos la diferencia entre uno y otro. Pero te digo de ahorita, la ofrenda es un regalo. La ofrenda es un regalo, un presente. La palabra significa eso en el griego, ¿verdad? Y está hablando que tiene que ver con alguien. Ese regalo es un regalo espiritual que tú le vas a dar a alguien, ¿verdad? Que tú se lo vas a dar a alguien, ¿verdad? ¿Para qué? Para ayudarlo en sus necesidades también, pero esta persona no es pobre, ¿entiendes? Esta persona no es pobre, ¿verdad? Esa persona es una persona, ¿verdad? Que es espiritual también, puede ser miembro de la iglesia, puede estar en otro lugar, en otro país, ¿verdad? Y esa ofrenda es voluntaria,
Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor está hablando de la ofrenda voluntaria, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. A veces, una de las cosas que hacemos nosotros el miércoles, recogemos ofrendas. No recogemos diezmos, pues le damos la oportunidad a quien no vino el domingo para que ponga su diezmo, porque trabaja, pero no es el día que tú tienes que dar el diezmo. El diezmo se entrega como Dios dice, ¿verdad? Cada domingo, cada uno, ¿verdad?, según haya prosperado, ponga aparte algo, ¿verdad? Que es poner aparte, ¿verdad? Y entonces, bueno, viene todo lo que tengo que enseñar después, hermanos. ¿Alguna pregunta sobre las limosnas? Porque ya terminé. ¿O quiere